En Duruelo y desde Duruelo, un grupo de carmelitas teresianos se citó el 28 de noviembre para recordar los primeros momentos del Carmelo teresiano sanjuanista. La campana anuncia el lugar aproximado donde se asentó la primera comunidad y donde San Juan de la Cruz, el primer carmelita descalzo, emprendió con su vida y de verdad la subida al monte de la perfección. Bueno, estamos en este lugar, esta capilla, lógicamente dedicada a nuestro Santo Padre Juan de la Cruz. Parece ser que este fue el lugar original, donde se realizó la fundación, 1 metro más allá o más acá, ¿de acuerdo? Ya sabéis que la santa vino de antemano, primero ella sola y luego, bueno, con más monjas, y luego ya es cuando llegó el santo, en 1568. Y aquí estuvo algo menos de 2 años, y llegaron a ser, empezaron, como se sabe, el padre Antonio de Heredia, el santo, y el hermano José de Cristo, eran 3. Y en poco menos de 2 años eran 11, y se trasladaron a Mancera, donde vamos a ir ahora después a la comida, en Mancera, que está, como sabéis, muy cerquita, a 8 kilómetros de aquí. De modo que aquí recibieron la visita de la santa, como sabemos, que ella narra en el capítulo 14 del libro de las fundaciones, que leeremos. Por lo tanto, aquí el santo estuvo algo menos de 2 años. Y después fue el traslado a Mancera, que ya sería un noviciado, diríamos, un poco más estructurado. ¿De acuerdo? De modo que las monjas son las que construyeron esta capilla, porque, bueno, primero en 1630 se construyó el convento nuestro, que existe, claro, está aquí, aunque por dentro está un poco deteriorado. Pero es de la típica estructura nuestra de arquitectura de esa época, con los frailes tracistas, que eran como maestros de obras, como sabéis, que dirigían las obras de los conventos. Era un convento, por lo tanto, típico de lo que llamamos el barroco carmelitano, la estructura propia de la arquitectura que, como sabéis, manifiesta la espiritualidad. Una orden de reforma realiza unas edificaciones también de ese mismo carácter, más bien conventos pequeños, con lo imprescindible para la vida de la comunidad. Se conserva el claustro íntegramente, es idéntico al de Alba de Tormes, el claustro de aquí en cuanto a la arquitectura. La iglesia se perdió después de la desamortización, de modo que aquí estuvieron los frailes desde 1630, se recupera la presencia con la construcción del convento, hasta la desamortización de Mendizábal, 1835. Esto eran terrenos de la Casa Ducal de Alba, y la orden compró los terrenos para edificar el convento. Con la desamortización de Mendizábal, ya sabéis lo que pasó, se pierde la presencia aquí, como en tantos otros lugares. Y aquí los padres carmelitas descalzos, pues nunca volvimos a establecer nuestra presencia. La iglesia se destruyó, el convento fue comprado por distintos propietarios particulares, y en 1980 las carmelitas descalzas de aquí de Duruelo hablan con los distintos propietarios y compran el antiguo convento de los frailes, ¿de acuerdo? Bueno, aquí había fundado la Madre Maravillas, con ese afán que ella tenía de recuperar lugares históricos de la orden. Quiso fundar primero aquí en Duruelo, pero el precio del terreno se lo ponía muy alto los propietarios y vio que no podía adquirirlo. Y por eso fundó primero en Mancera, recupera Mancera en 1944, y el mismo día de la inauguración de Mancera le pasan un aviso diciendo que los propietarios de Duruelo rebajan el precio. Y sin tener dinero, estaba allí entonces con ella el padre provincial de la provincia de Castilla, que era el padre Valentín de San José, estaba en la fundación de Mancera el día de la inauguración, y el famoso padre Anselmo, que era, como sabéis, hermano del padre Silverio, pues el padre Anselmo en Mancera, aquel día en 1944, hizo la homilía con unos elogios tremendos
se conservan los testimonios, unos elogios tremendos a la Madre Maravillas, que estaba allí mismo el día de la fundación, en una tribuna, y un fraile allí con ella al lado. Hizo ademán de marcharse, y el fraile le dijo: quédese ahí y humíllese. Y ahí se quedó escuchando sus elogios. Del padre Anselmo, que era un gran predicador, que entonces estaba en Salamanca, y fue a Mancera a la inauguración del convento. Bueno, pues ese mismo día le dicen a la Madre Maravillas que el precio de Duruelo lo rebajan mucho, y dice: lo compramos. Habla con el provincial y dice: bueno, pues no tenemos dinero, pero ya se verá cómo salimos adelante. Y 4 años más tarde, en 1948, las monjas inauguran el convento de Duruelo, un convento de nueva planta que ocupa parte de la huerta del nuestro, del antiguo convento nuestro. Hacen iglesia nueva, donde hemos estado, etc. Y ellas son las que construyen esta ermita en recuerdo de la primera fundación del santo, de 1568. Y como digo, en los años 80 del siglo XX, compran el convento antiguo de los frailes. Hablan con los distintos propietarios, lo compran y lo arreglan, lo sanean, etc. ¿De acuerdo? Aquí en la cripta de la iglesia, la cripta ellas también encontraron donde estaba y la vaciaron, se podría bajar, y ahí está enterrado un general de la orden de finales del siglo XVII, no recuerdo el nombre, ¿vale? Y las monjas de aquí, por amistad con unas familias, encontraron los documentos antiguos con las escrituras y documentos originales del archivo de los frailes desde 1630, documentos importantes históricos de la fundación. De manera que la que era priora entonces, que ahora tiene 90 años, todavía vive, Madre María Teresa, que es una monja inteligente y culta, organizó la documentación y la publicó para la orden con el título El lugarcillo de Duruelo. Es un libro de la historia de Duruelo que ella publicó y recoge la documentación histórica antigua y lo que es la historia de Duruelo desde 1568 hasta el año 1995, por ahí, que es cuando publicó ella el libro, que se llama El lugarcillo de Duruelo, y recoge toda esta documentación que ellas guardan en su archivo, la documentación antigua histórica nuestra que lograron recuperar por amistad con una familia. Y bueno, pues eso es más o menos. Y ahora pues la lectura del capítulo. Padre, ya he explicado un poquito y ahora el padre Pedro Tomás va a leer el capítulo. Si quieres, aquí estás más cómodo, Pedro Tomás, que tienes un atril. Que tienes buena voz. Capítulo 14 del libro de las fundaciones. Como yo tuve estas dos voluntades, ya me parecía no me faltaba nada. Ordenamos que el padre Fray Juan de la Cruz fuese a la casa y lo acomodase de manera que como quiera pudiesen entrar en ella, que toda mi prisa era hasta que comenzasen, porque tenía gran temor no nos viniese algún estorbo. Y así se hizo. El padre Fray Antonio ya tenía algo allegado de lo que era menester. Ayudábamosle lo que podíamos, aunque era poco. Vino allí a Valladolid a hablarme con gran contento y díjome lo que tenía allegado, que era harto poco. Solo de relojes iba proveído, que llevaba 5, que me cayó en harta gracia. Díjome que para tener las horas concertadas, que no quería ir desapercibido. Creo aún no tenía en qué dormir. Tardóse poco en aderezar la casa porque no había dinero, aunque quisieran hacer mucho. Acabado, el padre Fray Antonio renunció a su priorato con harta voluntad y prometió la primera regla, que aunque le decían lo probase primero, no quiso. Íbase a su casita con el mayor contento del mundo,
ya Fray Juan estaba allí. Dicho me ha el padre Fray Antonio que cuando llegó a vista del lugarcillo le dio un gozo interior muy grande y le pareció que había ya acabado con el mundo en dejarlo todo y meterse en aquella soledad a donde al uno y al otro no se les hizo la casa mala, sino que les parecía estaban en grandes deleites. Oh, válgame Dios, qué poco hacen estos edificios y regalos exteriores para lo interior. Por su amor os pido, hermanas y padres míos, que nunca dejéis de ir muy moderados en esto de casas grandes y suntuosas. Tengamos delante nuestros fundadores verdaderos, que son aquellos santos padres de donde descendimos, que sabemos que por aquel camino de pobreza y humildad gozan de Dios. Verdaderamente he visto haber más espíritu y aun alegría interior cuando parece que no tienen los cuerpos cómo estar acomodados, que después que ya tienen mucha casa y lo están. Por grande que sea, ¿qué provecho nos trae? Pues solo de una celda es lo que gozamos continuo. Que ésta sea muy grande y bien labrada, ¿qué nos va? Sí, que no hemos de andar mirando las paredes, considerando que no es la casa que nos ha de durar para siempre, sino tan breve tiempo como es el de la vida, por larga que sea, se nos hará todo suave, viendo que mientras menos tuviéremos acá, más gozaremos en aquella eternidad, a donde son las moradas conforme al amor con que hemos imitado la vida de nuestro buen Jesús. Si decimos que son estos principios para renovar la regla de la Virgen su Madre y Señora y Patrona nuestra, no la hagamos tanto agravio ni a nuestros santos padres pasados que dejemos de conformarnos con ellos, ya que por nuestra flaqueza en todo no podamos, en las cosas que no hace ni deshace para sustentar la vida, habíamos de andar con gran aviso, pues todo es un poquito de trabajo sabroso, como le tenían estos dos padres, y en determinándonos de pasarlo es acabada la dificultad, que toda es la pena un poquito al principio. Primero o segundo domingo de Adviento de este año de 1568, que no me acuerdo cuál de estos dos domingos fuese, se dijo la primera misa en aquel portalico de Belén, que no me parece era mejor. La cuaresma adelante, viniendo a la Fundación de Toledo, me vine por allí. Llegué una mañana, estaba el padre Fray Antonio de Jesús barriendo la puerta de la iglesia, con un rostro de alegría que tiene él siempre. Yo le dije: ¿qué es esto, mi padre? ¿Qué se ha hecho de la honra? Díjome estas palabras, diciéndome el gran contento que tenía. Yo maldigo el tiempo que la tuve. Como entré en la iglesia, quedéme espantada de ver el espíritu que el Señor había puesto allí. Y no era yo sola, que dos mercaderes que habían venido de Medina hasta allí conmigo, que eran mis amigos, no hacían otra cosa sino llorar. Tenía tantas cruces, tantas calaveras. Nunca se me olvida una cruz pequeña de palo que tenía para el agua bendita, que tenía en ella pegada una imagen de papel con un Cristo que parecía ponía más devoción que si fuera de cosa muy bien labrada. El coro era el desván, que por mitad estaba alto, que podían decir las horas, mas habíanse de abajar mucho para entrar y para oír misa. Tenían a los dos rincones hacia la iglesia dos ermitillas, a donde no podían estar sino echados o sentados, llenas de heno, porque el lugar era muy frío y el tejado casi les daban sobre las cabezas, con dos ventanillas hacia el altar y dos piedras por cabeceras, y allí sus cruces y calaveras. Supe que después que acababan maitines, hasta primas no se tornaban a ir, sino allí se quedaban en oración, que la tenían tan grande que les acaecía ir con harta nieve los hábitos cuando iban a prima,
y no lo haber sentido. Decían sus horas con otro padre de los del paño que se fue con ellos a estar, aunque no mudó hábito porque era muy enfermo, y otro fraile mancebo que no era ordenado, que también estaba allí. Iban a predicar a muchos lugares que están por allí comarcanos, sin ninguna doctrina, que por esto también me holgué se hiciese allí la casa, que me dijeron que ni había cerca monasterio, ni de dónde la tener, que era gran lástima. En tan poco tiempo era tanto el crédito que tenían, que a mí me hizo grandísimo consuelo cuando lo supe. Iban, como digo, a predicar legua y media, 2 leguas, descalzos. Entonces no traían alpargatas, que después se las mandaron poner, y con harta nieve y frío, y después que habían predicado y confesado, se tornaban bien tarde a comer a casa. Con el contento todo se les hacía poco. De esto de comer tenían muy bastante, porque de los lugares comarcanos les proveían más de lo que habían menester, y venían allí a confesar algunos caballeros que estaban en aquellos lugares, a donde les ofrecían ya mejores casas y sitios. Entre estos fue uno, don Luis, señor de las 5 villas. Este caballero había hecho una iglesia para una imagen de Nuestra Señora, cierto bien digna de poner en veneración. Su padre la envió desde Flandes a su abuela, o madre, que no me acuerdo cuál, con un mercader. Él se aficionó tanto a ella que la tuvo muchos años, y después, a la hora de la muerte, mandó se la llevasen. Es un retablo grande que yo no he visto en mi vida, y otras muchas personas dicen lo mismo, cosa mejor. El padre Fray Antonio de Jesús, como fue a aquel lugar a petición de este caballero y vio la imagen, aficionóse tanto a ella, y con mucha razón, que aceptó de pasar allí el monasterio. Llámase este lugar Mancera, aunque no tenía ningún agua de pozo, ni de ninguna manera parecía la podían tener allí. Labróles este caballero un monasterio conforme a su profesión, pequeño, y dio ornamentos, hízolo muy bien. No quiero dejar cómo el Señor les dio agua, que se tuvo por cosa de milagro. Estando un día después de cenar el padre Fray Antonio, que era prior, en la clausura con sus frailes, hablando de la necesidad de agua que tenían, levantóse el prior y tomó un bordón que traía en las manos e hizo en una parte de él la señal de la cruz, a lo que me parece, aunque no me acuerdo bien si hizo cruz, mas en fin, señaló con el palo y dijo: ahora cavad aquí. A muy poco que cavaron, salió tanta agua que aún para limpiarle es dificultoso de agotar, y agua de beber muy bueno, que toda la obra han gastado de allí y nunca, como digo, se agota. Después que cercaron una huerta, han procurado tener agua en ella y hecho noria y gastado harto. Hasta ahora, cosa que sea mala, no la han podido hallar. Pues como yo vi aquella casita, que poco antes no se podía estar en ella, con un espíritu que a cada parte me parece que miraba, hallaba con qué verificar, y entendí de la manera que vivían, y con la mortificación de oración y el buen ejemplo que daban, porque allí me vino a ver un caballero y su mujer que yo conocía, que estaba en un lugar muy cerca, y no me acababan de decir de su santidad y el gran bien que hacían en aquellos pueblos, no me hartaba de dar gracias a nuestro Señor con un gozo interior grandísimo, por parecerme que veía comenzado un principio para gran aprovechamiento de nuestra orden y servicio de nuestro Señor. Plega a su majestad que lleve adelante como ahora van, que mi pensamiento será bien verdadero. Los mercaderes que habían ido conmigo me decían que por todo el mundo no quisieran haber dejado de venir allí. ¿Qué cosa es la virtud que más les agradó aquella pobreza que todas las riquezas que ellos tenían? Y les hartó y consoló su alma. Después que tratamos aquellos padres y yo algunas cosas en especial, como soy flaca y ruin, les rogué mucho no fuesen en las cosas de penitencia con tanto rigor,
que llevaba muy grande. Y como me había costado tanto de deseo y oración que me diese el Señor quien lo aumentase, y veía tan buen principio, temía no buscase el demonio cómo los acabar antes de que se efectuase lo que yo esperaba. Como imperfecta y de poca fe no miraba que era obra de Dios y su majestad la había de llevar adelante, ellos, como tenían estas cosas que a mí me faltaban, hicieron poco caso de mis palabras para dejar sus obras, y así me fui con harto grandísimo consuelo, aunque no daba a Dios las alabanzas que merecía tan gran merced. Plega a su majestad por su bondad, sea yo digna de servir en algo lo muy mucho que le debo. Amén. 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 Que bien entendía era esta muy mayor merced que la que me hacía enfundar casas de monjas. Amén. ¿Qué os parece? Pues vamos a ver. ¡Viva San Juan de la Cruz! ¡Viva! ¡Viva Santa Teresa! ¡Viva! Y viva esta comitiva que ha venido hoy. ¡Viva la campana! Bueno, vamos, ¿os animáis hasta la fuente o no? Sí. Venga, y luego ya a comer directos. Los que puedan hasta la fuente y a comer. No, a ver el convento, que queda el convento. No hay nada original. Antonio, tira. Más brillo. En una poza como esta, que está alimentada por la fuente, cayó San Juan de la Cruz cuando niño. Y de Duruelo pasamos a Mancera como San Juan de la Cruz, donde el señor alcalde nos recibe con un saludo. Estimados amigos carmelitas de San Juan de la Cruz, no os podéis ni imaginar la ilusión que me hace que os acordéis de Mancera. No hace falta que os diga que esta es vuestra casa. Sabéis que desde el 11 de junio de 1570, cuando el bueno de Juan de la Cruz se trasladó a Mancera junto con otros 11 carmelitas, pues desde entonces este será vuestra casa y vuestro pueblo, siempre, y lo digo con mayúsculas. Siento mucho no poder asistir, no poderos acompañar a la misa de Duruelo y a la comida. Mis obligaciones políticas me llevan a estar hoy todo el día fuera.
que sepáis que estoy muy orgulloso de ser mancerano, de haber tenido un vecino tan ilustre como Juan de la Cruz en este pueblo durante un año. Estoy muy orgulloso de las bonitas letras que le dedica la Madre Teresa en las fundaciones a este pueblo, pero también tengo que reconocer que me entristece mucho haber visitado algún centro sanjuanista donde aparecen todas las fundaciones de Juan de la Cruz y me entristece mucho no encontrarme con Mancera. Os pido que oréis por este pueblo, por sus gentes y porque la despoblación no acabe con él. Como alcalde, pues la verdad es que me preocupa muchísimo las circunstancias en las que estamos. Este y otros miles de pueblos en todo el país. Pero especialmente me preocupa el mío, sobre todo un pueblo que tiene tantísima historia. Yo sé que todos tenéis impregnado en vuestra forma de ser la humildad que caracteriza tanto a Juan de la Cruz como a Teresa de Jesús, con lo cual estoy convencido que a nadie le va a parecer mal que le lance un especial abrazo al Padre Miguel Ángel, porque nunca se olvida de Mancera, nunca se olvida de su alcalde, nunca se olvida de las carmelitas y está haciendo muchísimo por nosotros. Espero que Dios me dé algún día la oportunidad de poderle pagar todo lo que le debo. Gracias, pasarlo bien. Nos vemos en Mancera. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. Oh Padre nuestro. Muchas felicidades, feliz cumpleaños y feliz día para todos. Alguien llegará ahora, ¿no? No ha llegado todavía. Mira, que nos ha llevado bien. España, 40 con los de fuera. Lástima ha dicho sí, bueno, ya está. Ya sabes, la Puri ha dicho también que es pedigüeña como yo. ¿Verdad, Puri? Saludos, Puri. A ver. No aceptaron nada con el sistema. ¿Ya estás calentado, no? Hasta Burgos ahora. Sí, está en Salamanca. Con niños y bebidos, cada mochuelo se fue a su olivo, que es lo mismo que decir, fueron felices aunque no comieron perdices. Y si van por Mancera, les recomiendo el bar Cielito Lindo.